Bien, la parte 2 de electrodinámica. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Básicamente vamos a estudiar algunos detalles para analizar circuitos eléctricos, que gráficamente más o menos un diseño así, una figura consta por resistencias, fuentes y también conductores para hacer la conexión. Bien, gente, empezamos por las reglas de Kirchhoff. ¿Ok? Las reglas de Kirchhoff. Antes de iniciar, de anunciar estas dos reglas de Kirchhoff, vamos a definir algunas cosas aquí en nuestros circuitos eléctricos. La primera cosa que hay que tener presente es lo que es un nodo o nudo, que son los puntos de conexión de dos o más tramos en el circuito. Por ejemplo, ustedes ven en esta figura, tenemos el nodo A o nudo A, que es la conexión entre este tramo vertical y el horizontal. Ahí tenemos un nudo. Cada punto ahí representa un nudo de este circuito. ¿Qué más? Vamos a definir lo que es malla. Una malla es un recorrido cerrado. Por ejemplo, podemos comenzar desde el nodo A y recorrer en forma horario hasta el punto M, B, C y llegar al mismo punto. Todo este recorrido se llama o es definido como malla. Un recorrido ahí cerrado. Claro, si yo comienzo desde el punto A y llego hasta el punto B, no, sería un tramo ahí, un tramo del circuito, pero no sería una malla. Si parto desde el punto A y llego hasta el mismo punto donde partí, ahí sí es una malla. La misma cosa abajo, tenemos la malla A, C, D, M, N, perdón, y A. Ahí está. Entonces, teniendo en presente los nodos o nudos y las mallas, nosotros vamos a enunciar la primera reglita ahí de Kirchhoff. En todo nodo o nudo eléctrico se va a cumplir la conservación de la carga eléctrica. Y así en forma práctica vamos a decir, oye, las corrientes que llegan, la suma de corrientes que entran o llegan a un nodo va a ser igual a la suma de corrientes que salen del mismo nodo. Por ejemplo, en el nodo C, observa ahí, tenemos una corriente por arriba, intensidad I1, aquí en la horizontal, intensidad I2. Ambas están llegando, están entrando al nodo. ¿Y quién está saliendo? I3. Al aplicar la reglita 1 de Kirchhoff, se va a cumplir, oye, las que entran, las que llegan, I1 más I2 va a ser igual a las corrientes que salen, I3. La primera reglita ahí de Kirchhoff. Y la segunda es que en toda malla eléctrica, que ya la hemos definido como un recorrido ahí cerrado, se va a verificar la conservación de la energía eléctrica. ¿Cómo así? Quiere decir que si sumamos los voltajes en cada parte aquí, en cada elemento de la malla, la suma de los voltajes me va a dar 0. Por ejemplo, tenemos la malla AMBCA. Aquí arriba, AMBC y A. La malla AMBCA. Si nosotros sumamos el voltaje, por ejemplo, entre AM, en este elemento del circuito, más el voltaje en la resistencia R1, más el voltaje en la resistencia R2, más el voltaje en la resistencia R3, la suma de esos voltajes me va a dar igual a 0. Esta es la segunda reglita de Kirchhoff. Ya lo vamos a ver en la práctica. Ya lo vamos a ver en la práctica. Una notita, gente. En algunos libros, alguna literatura ahí de preuniversitario, les dan una polaridad a cada elemento del circuito y esto corresponde o esto es según al sentido ahí de la intensidad de corriente. Ya lo vamos a ver en la práctica cómo es que colocamos las polaridades. Por ejemplo, para una batería nosotros sabemos que el palito grande es positivo, el palito pequeño es negativo. Eso es para una batería. Pero ¿cómo sería para una resistencia? Gente, para una resistencia, según el sentido ahí de la corriente, siempre
según el sentido de la corriente, siempre existe una caída de potencial, según el sentido de la corriente. Ya lo vamos a ver en la práctica. Una caída de potencial lo vamos a representar con una polaridad ahí negativa. Ya lo vamos a ver en la práctica. Perfecto, gente. Ahí tenemos las dos reglitas. Y bueno, también existe un teorema, el teorema para una rama o para un tramo ahí del circuito. Observa esta figura que tenemos aquí. Observa que en el punto A y observa el punto B. El sentido de la corriente es desde el punto A hasta el punto B. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos definido el sentido convencional de la corriente, que sale de los puntos de mayor potencial y llega a los puntos de menor potencial. Por lo tanto, el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B. Si en un problema te piden, oye, ¿cuál es la diferencia de potencial entre A y B? Según el sentido de la corriente, nosotros vamos a colocar las polaridades. Si empiezo desde el potencial en A y comienzo a sumar los potenciales según la polaridad, voy a llegar hasta el punto B, hasta la polaridad en B. Entonces, este teorema de la rama va a plantear la siguiente relación. Oye, parto desde el punto A, tenemos un potencial en A. Siguiendo el sentido de la corriente, cuando pasa por la resistencia 1, existe una caída de potencial, o sea, le resto, según el sentido de la corriente. Caída de potencial, le resto ahí. ¿Cuánto le voy a restar? El potencial aquí. ¿Y cuál es el potencial aquí? Por la ley de Ohm, voltaje, intensidad por resistencia 1, que aparece aquí, y por R1. Seguimos. Oye, por acá tenemos una fuente y según el sentido de la corriente, de menos a más aumenta el potencial. Por lo tanto, aquí le aumentamos más el potencial aquí o el voltaje de la fuente. Seguimos. Hoy una resistencia con el sentido de la corriente disminuye, una caída de potencial, le restas intensidad por la resistencia 2. Y esto es igual, aquí llegamos hacia el potencial en el punto B. Si yo quiero la diferencia de potencial entre A y B, simplemente este término lo pasamos a restar y todos estos términos 3 lo pasamos al otro lado y ya tenemos la diferencia de potencial. Ya lo vamos a ver en la práctica, ¿ok? Existe un arreglo de resistencias llamado el puente de Wheatstone, que es una disposición de esta forma en la cual se disponen las resistencias de manera a calcular una resistencia que yo no conozco, pero para calcular esa resistencia que yo no conozco, lo que se hace es que en esta resistencia de R5 que está aquí entre los terminales o bornes o nudos A y B, se arregla de forma que la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia R5 sea nula, o sea, no haya corriente por aquí. Oye, si no hay corriente, fácilmente R5 yo lo puedo quitar del circuito y no altera nada, no altera en nada el circuito original. Por lo tanto, para calcular una resistencia ahí desconocida, tomando en cuenta que la intensidad por esta resistencia 5 sea nula, se debe de cumplir lo siguiente: que el producto de las resistencias opuestas, por ejemplo R1 por R2, debe ser igual al otro producto de las otras resistencias opuestas, R3 por R4. Si se cumple esta relación, entonces la intensidad que pasa por R5 es nula y nosotros bien podemos quitar esa resistencia y no alterar ahí el circuito inicial. Por lo tanto, oye, si la intensidad por aquí es nula, se va a cumplir que el voltaje en A y en B es el mismo. Entonces podemos retirar R5. Ya lo vamos a ver tal vez en la práctica. Muy bien, gente. Para terminar esa parte teórica, vamos a ver la potencia eléctrica, que es una magnitud escalar que mide la rapidez con que una máquina o dispositivo transforma o consume la energía eléctrica por unidad de tiempo. O sea, en forma general, la potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo, la rapidez ahí, el cambio ahí de variación de la energía por unidad de tiempo. Vamos a considerar por aquí una resistencia conectada a una fuente. Por la ley de Ohm se establece una intensidad de corriente por ahí. Bien, ¿cómo medimos la potencia eléctrica? Para medir la potencia eléctrica que entrega la fuente, lo vamos
vamos a usar esta relación. La potencia I de la fuente sería el voltaje de la fuente por la intensidad de corriente que está entregando la fuente. A partir de esta fórmula nosotros calculamos la potencia I de la fuente, la potencia que entrega. Analizando las dimensiones, el voltaje es medido en voltios y la intensidad en amperios, por lo tanto el voltios por amperio, esta unidad en el Sistema Internacional de la Potencia es llamada watts o vatios, unidad de potencia. ¿Qué pasa para una resistencia? Yo quiero saber cuál es la potencia aquí que entrega o consumida ahí de esa resistencia. Ustedes han visto en los foquitos, por ejemplo, la información ahí del fabricante, aparece la potencia, ¿verdad? 25 watts, 50 watts, ahí dependiendo del foquito, ¿verdad? Y el foquito es considerado como una resistencia. Por lo tanto, nosotros podemos calcular la potencia ahí de esa resistencia a partir de esta formulita, la intensidad que pasa por ahí elevado al cuadrado por la resistencia, o en función del voltaje ahí de la batería, voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. Ahí tenemos la potencia para una resistencia y la potencia para una fuente. Perfecto, gente, perfecto. Y por último tenemos el efecto Joules o el efecto Joule o el efecto Joule, que en realidad es la producción de calor de una resistencia cuando sobre él pasa una corriente eléctrica. Claro, ustedes ya me imagino que hicieron la experiencia, no sé, en sus casas o en el colegio, donde tienen un foquito, ¿verdad? Lo conectan a una batería y comienza a establecerse una intensidad de corriente. Oye, ¿qué pasa con el foquito después de un tiempo? Claro, inicialmente cuando lo prendes, hoy está frío. Después de un tiempo, y si tú lo desconectas y vas a tocar el foquito, tú vas a sentir un cambio de temperatura. O sea, existe un aumento de temperatura debido a la intensidad de corriente que está pasando. Y a ese desprendimiento de calor debido a esta intensidad es llamado el efecto Joule. Entonces, una resistencia va, a partir de una intensidad que pasa por ella, va a producir este calor, esta energía que va a ser irradiada. De manera que esa energía podemos calcularlo a partir de la potencia de esta resistencia. La potencia de esa resistencia viene dada por esta relación de arriba, por lo tanto esta energía va a ser la potencia veces el tiempo. O si la potencia es voltaje por intensidad, podemos utilizar esta relación para calcular ahí esa energía. Claro, esa energía puede usarse en forma de calor, por ejemplo, para... Ustedes ya han visto las cocinas eléctricas, las planchas, todo eso que libera una energía calorífica es el efecto Joule, básicamente. Por lo tanto, esa energía nosotros podemos bien transformarla en calorías y utilizar ese calor para realizar algunas cosas. Por ejemplo, hervir agua, una cocina eléctrica, o una plancha para nuestra ropa, etc. Recordamos aquí que la energía está medida en joules en el sistema internacional y la relación entre el joules y las calorías. Un joules es 0.24 calorías. Ya no vamos a ver cómo esto funciona, cómo el efecto Joule funciona en la práctica. Ok, empezamos entonces problema número 1. La figura muestra un circuito eléctrico, con amarillo, un circuito eléctrico con fuentes de fuerza electromotriz cuyas resistencias son insignificantes. Ahí tenemos las fuentes, circuito eléctrico con esas fuentes y resistencias internas es insignificante. La pregunta es, halle la corriente en amperios que circula por la resistencia de 2. ¿Dónde está esa resistencia? Aquí está, de 2 amperios. Queremos saber cuál es la intensidad de corriente que está, disculpa, que está circulando aquí por la resistencia de 2, que está pasando. Bien, gente, una forma de hacerlo es considerando ahí la segunda regla de Kirchhoff, colocando ahí las polaridades y aplicando que en una malla la suma de voltajes es igual a 0. Disculpen, gente, me estoy quedando sin voz. Ok, oye, queremos saber la intensidad aquí
de corriente que pasa por esta resistencia. Bien, gente, la otra forma que yo creo es bien práctica es reducir al máximo este circuito. ¿Cómo así, profe, reducir? Gente, ¿ustedes se acuerdan que la semana pasada estudiamos cuando resistencias están en serie y cuando resistencias están en paralelo, podíamos reducir ese sistema, ¿verdad? Por lo tanto, oye, si yo considero, por ejemplo, que por aquí está circulando una intensidad de corriente I, es la misma para las tres resistencias. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que las tres resistencias se van a encontrar en serie. Si la intensidad de corriente que está pasando por cada una de las resistencias es la misma, significa que las resistencias de aquí están en serie. Por lo tanto, yo quiero simplificar, quiero reducir este circuito a uno más simple, a uno más amigable. ¿Se puede hacer eso, profe? Claro, se puede. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Oye, en vez de escribir tres resistencias, vamos a escribir una única resistencia, que sería la resistencia equivalente. Y como ya les comenté, esas tres resistencias se encuentran en serie. Como están en serie, ¿cómo encuentro la resistencia equivalente cuando tenemos resistencias que están en serie? Observa ahí, esas resistencias están en serie. Oye, queremos saber cuál es la resistencia equivalente. ¿Qué hacemos con ellas? Sumamos, ¿verdad? Resistencias que están en serie, simplemente sumamos. La suma sería 6 más 12 más 2. Perfecto. Ahí tenemos la resistencia equivalente de esas tres que están en serie. La suma sería 20, ¿verdad? 20 ohm. Perfecto. Estamos reduciendo el sistema aquí. En vez de este circuito horrible inicialmente, para analizarlo hacemos lo máximo de reducción que podamos. En este caso, como están en serie, resistencias, sumamos ahí para calcular una resistencia equivalente. Perfecto, gente. Hasta ahí simplemente hemos calculado una resistencia equivalente. Oye, pero ¿qué pasa con las fuentes? ¿Qué pasa con estas baterías que están ahí? Observa, esta fuente de 20 y esta fuente de 10, ¿cómo podemos reducirla? ¿Cómo podemos reducir estas dos fuentes? Vamos a pensar en lo siguiente, gente. Vamos a pensar en lo siguiente, a ver cómo... nosotros sabemos que la intensidad de corriente sale del mayor y llega al menor, ¿verdad? Sale de un punto de mayor potencial y llega al menor de menor potencial. Por lo tanto, si yo considero únicamente esta fuente, es como si esta está entregando una intensidad en ese sentido, ¿verdad? Como digamos, oye, se va a la izquierda. Oye, si yo considero esta otra fuente de 10 voltios, es como si ella entregase una intensidad en ese sentido. Oye, nota que estas dos fuentes están en serie. ¿Cómo así, profe, están en serie? Una continuación de la otra. Pues. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la intensidad que pasa por ellas es la misma. Por lo tanto, oye, voy a colocarlo de esta forma, para que se entienda mejor. Como están en serie, yo tengo básicamente las fuentes de la siguiente manera. Por aquí yo tengo la intensidad, perdón, el voltaje de 10 y por aquí el voltaje de 20 voltios. Entonces habíamos dicho, oye, como si estuviera adicionando o dando una intensidad en dirección a la izquierda y esta fuente de 10 voltios está dando una intensidad contraria, o sea, está en dirección hacia la derecha. Ahora nosotros podemos hacer una analogía con vectores. Con vectores, ¿se acuerdan que en vectores, oye, si un vector apunta hacia la derecha le sumas y si apuntas a la izquierda, ¿qué le haces? Le restas. Por lo tanto, si yo quiero simplificar estas dos fuentes, haciendo esta analogía de vectores, ¿cómo sería? Observa aquí, 20 ayuda hacia la izquierda y 10 ayuda hacia la derecha. Es como si aquí le sumas y aquí le restas. ¿Correcto? Si yo quiero saber cuál es la fuente equivalente, vamos a decir así, ¿qué me va a quedar como fuente equivalente? Usando la analogía de vectores, simplemente restamos. Oye, 10 hacia la derecha y 20
que está en contra, esto sería menos 10. ¿Qué significa este negativo? Significa que es un 10, pero ayuda hacia la izquierda. En forma gráfica sería algo así. Un 10 que ayuda hacia la izquierda. La resultante sería un 10 que ayuda hacia la izquierda. Por lo tanto, nos quedaría una fuente resultante de esta forma. Si lo conectamos aquí de nuevo en el gráfico que estamos reduciendo, la fuente que nos va a quedar sería algo así. Un 10 que ayuda hacia la izquierda. Perfecto. Aquí el palito grande es positivo, el palito pequeño negativo. Y gente, en vez de escribir todo este circuito con 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tenemos un nuevo circuito equivalente de 2 elementos, que es bien simple de calcular aquí cuánto sería la intensidad de corriente, que es nuestra pregunta. A partir de la ley de Ohm, nosotros sabemos la relación que existe entre el voltaje aquí de la fuente, la intensidad de corriente y la resistencia. Entonces escribimos voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje que nos dio es 10. La intensidad de corriente es la que yo quiero calcular, multiplicado por la resistencia equivalente, que vale 20 ohmios. Por lo tanto, ahí tenemos la intensidad, que sería un medio de amperios. Y un medio de amperios ya sabes que es 0.5 amperios. Perfecto, ahí tenemos nuestra intensidad de corriente. Y claro, es la misma que va a pasar por cada una aquí de las resistencias, de 6, de 12, de 2. Es la misma. Por lo tanto, ahí tenemos 0.5. Otra forma de hacer este problema, tal vez para algunos que ya tengan práctica, otra forma de hacer este problema es lo siguiente. Déjame a ver dónde lo hacemos. Déjame hacerlo aquí abajito. Otra forma de hacer este problema es lo siguiente. Nosotros sabemos que el voltaje es la intensidad por la resistencia a partir de la ley de Ohm. En este caso sería una resistencia equivalente. Voy a despejar la intensidad y por aquí sería el voltaje total dividido entre la resistencia equivalente. Perfecto. Como están en serie estas tres resistencias, la resistencia equivalente va a salir directo, simplemente sumamos 6 más 12 más 2. De otra forma también. Perfecto, gente. Oye, pero ¿cuál sería el voltaje total? El voltaje total, siguiendo esta analogía, oye, este empuja, vamos a decir así, hacia la izquierda y este está en contra. Por lo tanto, al 20 se le opone este 10, se le resto. Y ahí directamente tenemos la intensidad de corriente, que también nos va a salir 0.5 amperios. Es otra forma. Y la tercera forma es colocando las polaridades y también usando la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a usar la segunda ley de Kirchhoff aquí. Sumatoria de voltajes debe ser igual a 0. Colocamos las polaridades. Muy bien, gente. Ya sabemos que para las fuentes palito grande es positivo, palito pequeño negativo. Grande, positivo, pequeño, negativo. Aquí yo voy a adoptar un sentido de la corriente. ¿Qué sentido, profe? Cualquiera. Puede ser en sentido antihorario del circuito o en sentido horario del circuito. Voy a adoptar aquí un sentido antihorario del circuito. Por lo tanto, la intensidad de corriente está circulando en este sentido. En este sentido antihorario. Esa es la intensidad de corriente, que es lo que yo quiero calcular. Vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la segunda reglita ahí, que es lo que me dice sumatoria de voltajes para una malla. Esto debe ser igual a 0, es nula. Por lo tanto, voy a colocar aquí un punto A, solo para guiarme. Y a partir de este punto A, yo voy a sumar los voltajes en cada elemento y voy a llegar, o sea, recorrer todo esto en sentido antihorario, es el sentido de la corriente, y voy a llegar al mismo punto A. Y cada elemento, al sumar los voltajes, debe ser 0, debe ser nulo. Por lo tanto, aquí vamos a sumar los voltajes a partir del punto A, siguiendo el sentido de la corriente. A ver, gente, empezamos desde el punto A. Muy bien. Oye, vamos hacia arriba. Aquí está pasando una intensidad de corriente que nosotros queremos calcular.
Según el sentido de la corriente, existe aquí una resistencia, por lo tanto hay una caída de potencial. O vamos a decir así en forma de polaridad, entra y más y salen menos. O sea, siempre sale cayendo el potencial. Por lo tanto, el potencial aquí, por la ley de Ohm, sería la resistencia o la intensidad por la resistencia. La intensidad es I por la resistencia, que vale 12. Como es una caída de potencial, el signo aquí que le voy a colocar es menos. Seguimos. Según el sentido de la corriente, observa, de menos a más existe un aumento de potencial. ¿Cuánto aumentó el potencial aquí? Es 20. Por lo tanto, aquí le pongo más 20. Perfecto. Seguimos el sentido de la corriente. Observa aquí, de más a menos existe una caída de potencial según el sentido de la corriente. Cayó el potencial. ¿Cuánto cayó de potencial, profesor? Intensidad por resistencia. Sería menos intensidad por 6. Perfecto. Seguimos el sentido de la corriente. Oye, de más a menos disminuyó el potencial. Observa según el sentido de la corriente. De arriba para abajo. De más a menos disminuye. ¿Cuánto disminuye? 10. Menos 10. Le quitas ahí. Seguimos el sentido de la corriente. Otra vez por aquí tenemos una resistencia. De más a menos, caída de potencial. Sería menos la intensidad por la resistencia. Y por 2. Y llegamos al mismo punto. Y esto es igual a 0. Estamos haciendo el recorrido para una malla completa. Salimos de un punto y llegamos al mismo. Y la suma de sus voltajes debe ser 0. Por lo tanto, segunda reglita ahí de Kirchhoff, con las polaridades. Ahora sí, vamos a calcular la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia, que es la que nos piden calcular. A ver, vamos a hacerlo directo, gente. Aquí la intensidad, vamos a hacerlo directo. Oye, 20 menos 10 es 10, ¿verdad? Todos los signos negativos para la intensidad pasarían sumando hacia la derecha. Tenemos menos 12, menos 6, menos 18, menos 2, menos 20i pasaría a sumar, ¿verdad? Menos 20i igual a 10. El 20 pasaría a dividir al 10. La intensidad sería 0.5 amperios. Por lo tanto, ahí tenemos las formas para analizar este circuito, esta malla. ¿Correcto, gente? Reglita ahí de Kirchhoff. La primera forma hemos visto reducir al máximo el sistema y encontrar ahí la intensidad. Podemos hacerlo directamente de esta segunda forma. Y la tercera forma ahí usando las reglitas de Kirchhoff. La segunda ley, sumatoria de voltajes ahí debe ser igual a 0 en una malla. Perfecto, gente. Comentarios. La primera impresión parece, profe, ¿qué es esto? Yo sé, gente, la primera impresión es más o menos así, pero ya a medida que vamos resolviendo, adquiriendo práctica, ya esto va a ser natural. Si no hay comentarios, vamos a continuar entonces. Bien, en este problema vamos a usar el teorema aquí de la trayectoria, el teorema de una rama. Observa aquí. La figura nos muestra una rama de un circuito complejo. Yo no sé qué circuito complejo será, no me interesa, pero hay un pedazo ahí de ese circuito. Determinen la diferencia de potencial entre el punto X y Y que están a los extremos. Observa, X y Y a los extremos. Diferencia de potencial, o sea, el potencial en X menos el potencial en Y. Si se sabe que la diferencia de potencial entre A y B es 3 voltios. Observa ahí ese datazo que te dan. La diferencia de potencial entre A y B es 3 voltios. Y gente, queremos saber la diferencia de potencial entre X y Y que están en los extremos. El datazo que te dan es que entre A y B existe una diferencia de potencial que es 3 voltios. Entonces vamos a colocar aquí como si fuera un voltímetro, midiendo la diferencia de potencial entre esos dos puntos A y B. Observa que el sentido de la corriente sale o viene en dirección desde el punto X hasta el punto Y. ¿Qué significa eso? Que el potencial en X es mayor que el potencial en Y. ¿Por qué, profe? Porque aquí el sentido de la corriente sale de mayor potencial y se va al menor potencial. Por lo tanto, entre los puntos A y B, el sentido de la corriente también sería siguiendo esa misma dirección. O sea, sale del punto A y llega al punto B. Quiere decir que en A el potencial es mayor que en B. Y es justamente el datazo aquí que te da. El potencial en A menos el potencial en B
es 3 voltios. Por lo tanto, vamos a usar el teorema de la trayectoria aquí para analizar primero entre el punto A y B, es el dato conocido, encontramos la intensidad de corriente y después analizamos entre los puntos X y Y. Perfecto. Concéntrate aquí entre el punto A y B. No me interesa fuera de esos puntos, solamente dentro de este punto A y B. Concéntrate ahí. Aquí tenemos una fuente, una batería, palito pequeño, negativo, palito grande, positivo. Para una resistencia, según el sentido de la corriente, existe una caída de potencial. Por lo tanto, aquí le pongo más, menos, según el sentido de la corriente. Perfecto. Ahora yo voy a usar el teorema de la trayectoria partiendo del punto A y llegando hacia el punto B. Entonces vamos a partir del punto A. Partiendo del punto A tenemos un potencial en ese punto. Entonces vamos a seguir sumando aquí los potenciales y esto es igual al punto B. A ver, oye, según el sentido de la corriente, de menos a más aumentó el potencial. ¿Cuánto aumentó? 17 voltios. Por lo tanto, aquí sería un más 17 voltios. Seguimos, según el sentido de la corriente, hoy aquí hay una caída de potencial, una resistencia, caída de potencial. No te olvides por la ley de Ohm, voltaje, intensidad por resistencia. El voltaje en esta resistencia sería la intensidad por su resistencia. Como existe una caída de potencial, le restas. El voltaje ahí sería intensidad por resistencia que vale 5. Y llegamos al punto B. Esto es igual al potencial en el punto B. Teorema de la trayectoria para ese pedacito. Perfecto. Oye, ese potencial en B yo lo voy a pasar a restar al potencial en A. Y esto es igual a, bueno, el 5i pasaría a sumar y el 17 pasaría a restar. Perfecto. O mejor, el 17, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí el 17. Vamos a dejarlo en el lado izquierdo. Por lo tanto, el potencial en B pasa restando, junto ahí el potencial en A menos el potencial en B, más esos 17 que están sueltos por ahí. Oye, pero esta diferencia de potencial, según el problema, es 3 más 17, y esto es igual a 5 veces la intensidad. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente que está pasando entre el punto A y B? 3 más 17 es 20, entre 5, 4 amperios. Perfecto, gente. Hasta aquí hemos calculado la intensidad de corriente que está pasando entre el punto A y B, y es el mismo, que sale del punto X, recorre todo hasta llegar al punto Y. Muy bien, pero no queremos esa intensidad. Nosotros queremos saber cuál es la diferencia de potencial entre X y Y. Ahora vamos a analizar todo este tramo, todo este pedazo ahí del circuito. Muy bien. Según el sentido de la corriente, vamos a colocar las polaridades. En esta resistencia aquí siempre existe una caída de potencial, según el sentido de la corriente. Caída de potencial, que por cierto es 4 amperios, ya lo hemos calculado. Seguimos, negativo, positivo, caída de potencial, negativo, positivo, caída de potencial según el sentido de la corriente, positivo, negativo, y llegamos hacia el punto Y. Queremos saber cuál es la diferencia de potencial. Por lo tanto, vamos a partir del punto X y llegar al punto Y. En el punto X tenemos un potencial, partimos de ahí. Oye, según el sentido de la corriente, pasa por esta resistencia y existe una caída de potencial. ¿Cuál es el potencial que disminuye? O sea, menos el potencial en una resistencia por la ley de Ohm, intensidad por resistencia. O sea, la intensidad, que es 4, multiplicado por la resistencia, que es 4. Sería 4 por 4. Perfecto. Seguimos el sentido de la corriente. De menos a más aumenta el potencial. Más 12. El potencial aquí es 12. Seguimos. De más a menos disminuye. Menos, ¿cuál es el potencial aquí que disminuye? La intensidad es la misma. Sería intensidad por resistencia. 4 por 10. Seguimos. De menos a más aumenta el potencial. 17. De más a menos disminuye. ¿Cuánto disminuye, profesor? Intensidad por resistencia, menos 4 por 5. Ahí está. Seguimos de más a menos. Otra disminución aquí, según el sentido de la corriente. 20 voltios y llegamos hasta el punto Y. Y esto es igual hacia el potencial en el punto Y. Como nosotros queremos saber cuál es la diferencia de potencial entre X y Y, este Y pasaría a restar, potencial en Y,
¿Y es igual a cuánto? A ver, vamos a hacer ahí las sumas y restas, gente, sumas y restas. Sumas y restas, a ver, menos 16, más 12, menos 40, más 17, menos 20, menos 20. ¿Cuánto sería esto? Sumas y restas con tus dedos, con la calculadora, no sé. Y vas a calcular aquí que la diferencia de potencial sería 67 voltios. A ver, confirma esta respuesta, gente. A ver, confirma. Pues tú también trabaja, pues no te pases. Menos 20, menos 40, menos 60. Menos 60, menos 20, menos 80. Menos 20, menos 100. Pasaría a sumar, sería 100. Aquí tengo 12 más 17 serían 37 que pasaría a restar al 100. 100 menos 37 y ya está. Perdón, 12 más 17, disculpa, ahí serían 29. 20, sí, 29. Perfecto. Espero que no me haya confundido aquí. A ver, confirma por favor si sale 67. Muy bien, gente. Muy bien, ahí tenemos la diferencia de potencial. A ver, gente, un comentario más para ustedes. Ya estamos llegando al final. ¿Cómo así, profe? Según el sentido de la corriente existe una caída de potencial. A ver, gente, vamos a pensar en una, en una resistencia. Por aquí tenemos una resistencia. Por acá yo pongo el punto A y el punto B. Aquí tenemos la resistencia y vamos a considerar el sentido de la corriente. Si el sentido de la corriente es de izquierda a derecha, ahí está, nosotros tenemos una polaridad que entra en más y sale en menos. O sea, existe una caída de potencial si yo salgo del punto A y llego al punto B. Una caída de potencial si esta intensidad de corriente tiene ese sentido. ¿Correcto? Oye, pero ¿qué pasaría si tuviera sentido contrario, profesor? A ver, si tuviera sentido contrario, el sentido es contrario, o sea, va de derecha a izquierda, ¿cómo sería la polaridad? ¿Cómo sería nuestra polaridad? Según el sentido de la corriente, existe de derecha a izquierda una caída de potencial. Por lo tanto, la polaridad sería así, según el sentido de la corriente. Entonces, tú te puedes dar cuenta que, según el sentido de la corriente, para una resistencia, entra en más y sale en menos. Vamos a decirlo así. Entra en más, sale en menos. Polaridad ahí para una resistencia. Oye, pero ¿qué pasa para una fuente? Para una fuente la polaridad es fija. Para una fuente su polaridad es fija. ¿Cómo sería entonces, profe, ahí cuál signo o... Perdón, aquí es menos y aquí es más. Aquí es más y aquí es menos. Según el sentido de la corriente. A ver, de nuevo. ¿Qué pasaría si la intensidad va de izquierda a derecha y por aquí tiene el mismo sentido? Vamos a decir así. O también de derecha a izquierda. Oye, según el sentido de la corriente, si aquí va de izquierda a derecha, entra en menos, sale en más, o sea, aumentó el potencial. O sea, usas más B. Si fuera en sentido contrario, entra en más y sale en menos, o sea, disminuye el potencial. O sea, sería un menos V, menos el potencial aquí. Que eso quede bien claro para el análisis ahí de los circuitos. Si la fuente estuviera así, con un potencial ahí, según el sentido de la corriente, de más a menos disminuye el potencial. Por tanto, en esta parte sería un menos voltaje. Si la corriente sería de derecha a izquierda, de menos a más aumenta el potencial. Sería un más. ¿Correcto, gente? Eso quede bien claro. Eso quede bien claro aquí, las polaridades para las resistencias como para las fuentes. Muy bien, gente, esto yo lo voy a colocar en una nubecita bien bonita. Ahí está. Vamos para el problema 6. Problema número 6. Nos dice lo siguiente: un hervidor eléctrico cuya resistencia es 800 ohmios. Se conecta a una fuente de 200 volts. Buen día, Pedro. Determine el tiempo que se necesita para que esta cantidad de agua, 0.5 litros de agua, escucha bien, eleve su temperatura en 24 grados.
Y considerar, bueno, este dato, que ya lo hemos comentado, pero aquí el problema te recalca que debes usar que un joules es 0.24 calorías. A ver qué está pasando en este problema. Tenemos una resistencia eléctrica aquí en este gráfico que nos va a ayudar bastante. Tenemos una resistencia eléctrica, vamos a llamarle R. Ahí está. De 8, bueno, aquí está R, ¿verdad? Y vamos a usar esta R que ya está aquí en la figura. Este R es 800 ohmios. Ahí tenemos nuestra resistencia de 800 ohms. Perfecto, es conectada a una fuente. Por aquí tenemos la fuente de 200 volts. Perfecto. Oye, ¿y qué va a pasar con este circuito cuando es conectada a esta fuente? Por la ley de Ohm se va a establecer una intensidad de corriente. Vamos a llamarle I mayúscula, que es la intensidad de corriente que va a ser establecida en este circuito cuando la resistencia es conectado a esta fuente. Ya sabes que el palito chiquito es negativo, palito grande positivo. Perfecto. La pregunta es: determina el tiempo que se necesita para que 0.5 litros de agua eleve su temperatura en 24. Aquí nosotros tenemos una cierta cantidad de agua. Nosotros sabemos, bueno, el volumen aquí te lo da, que es 1 medio o 0.5 litros. 0.5 litros de agua. Ojo que para el agua, numéricamente hablando, el volumen de agua es numéricamente igual a la masa del agua. ¿Por qué esto se cumple? Porque su densidad es 1. Entonces, numéricamente hablando, 0.5 litros es lo mismo de 0.5 kilogramos. Estamos hablando aquí numéricamente. Por lo tanto, ya tenemos esta cantidad de masa de agua. 0.5 kilogramos es lo mismo que 500 gramos. Entonces vamos a dejarlo en gramos. Perfecto. Oye, la pregunta es: ¿cuánto tiempo esta cantidad de 500 gramos de agua va a elevar su temperatura en 24 grados? O sea, existe una variación de temperatura de 24 grados. Entonces vamos a pensar en primer lugar de las cosas que sabemos. Por calorimetría. Por calorimetría. ¿Qué conocemos de calorimetría? ¿Se acuerdan, gente, que si en el cuerpo o la sustancia ocurre un aumento de temperatura, una variación de temperatura, qué tipo de calor produce esa variación en la temperatura? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de calor producía variación en la temperatura? Es el calor sensible. Muy bien, Joaquín. Por lo tanto, el calor sensible va a ser igual al famoso CEMATO o CEMAT. Ahí está. Muy bien, gente. ¿Por qué estamos usando esta fórmula? Porque existe una variación de temperatura en esta masa de agua. Por lo tanto, vamos a reemplazar aquí cuánto de calor es necesario para aumentar la temperatura en 24 grados de esta masa de agua. Por lo tanto, usamos calorimetría. Hoy el calor específico ya sabes que es una caloría. Calor específico del agua. Una caloría por grado Celsius multiplicado por la masa es 500 gramos. Ahí lo tenemos. Estamos reemplazando aquí por calorimetría. 500 gramos y multiplicado por el incremento de temperatura, que debe ser 24 según el problema. 24 grados Celsius. Si te das cuenta, gramos con grados Celsius se van y únicamente te queda en calorías. Por lo tanto, ¿cuál es aquí la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura en 24? Veamos aquí. A ver, 1 por 500 por 24. Vamos a dejarlo ahí ya. 500 por 24. 500 multiplicado por 24. Vamos a dejarlo ahí expresado, ese producto, cantidad de calor, calorías. 500 por 24, hay un número gigante, calorías. Toda esta cantidad de calor es necesario para aumentar la temperatura del agua. Y la pregunta es: ¿de dónde viene esa cantidad de calor? ¿Quién lo entrega? Porque el agua lo está recibiendo. ¿Quién está entregando esa cantidad de calor? En realidad, gente, por efecto Joules, la resistencia que está pasando esta cantidad de intensidad de corriente va a entregar por efecto Joule esa cantidad de calor que el agua lo va a aprovechar. Por lo tanto, por efecto Joule vamos a usar ahí la relación del efecto Joule. Esa energía viene de esta resistencia. Ahora vamos a pensar aquí por efecto Joule. El efecto
joules. Por efecto joules para la resistencia de 800 ohmios. Conectado aquí esta fuente de 200 voltios. Vamos a escribir esos datitos, bien interesantes, 200 voltios. Queremos saber cuál es la cantidad de energía que está liberando. Perfecto. ¿Qué fórmula vamos a usar? Recordamos aquí. Por efecto Joule, la resistencia libera esta cantidad de energía. Potencia veces el tiempo. Pero la potencia es voltaje por intensidad. O la potencia para una resistencia sería voltaje al cuadrado entre la resistencia. ¿Por qué uso esta relación? Ya les voy a explicar. Vamos a llevar estas formulillas. Lo voy a poner aquí. A ver dónde lo pongo aquí. Aunque aquí está, gente. No me había dado cuenta. A ver, gente. Aquí está. Oye, cuando en una resistencia pasa una intensidad de corriente, la potencia viene dada por esta relación. Voltaje al cuadrado entre la resistencia o intensidad al cuadrado por resistencia. Pero en este problema no tenemos la intensidad. ¿Podemos calcularlo? Sí, podemos calcularlo por la ley de Ohm. Pero podemos usar ya esta relación de la potencia directamente, o sea, voltaje elevado al cuadrado entre la resistencia y reemplazarlo en la energía. Por lo tanto, por efecto Joule, la energía viene dada por potencia veces el tiempo. La potencia para una resistencia eléctrica a partir del voltaje y la resistencia viene dada por esta relación. Por lo tanto, vamos a escribirla aquí. La potencia sería voltaje elevado al cuadrado entre la resistencia multiplicado por el tiempo. Perfecto, gente. Ya casi, ya casi. Ahí está. Para una resistencia, a partir de esos datos, podemos usar esta relación de la potencia que viene dado en términos del voltaje y de la resistencia. Y lo que sigue, gente, bueno, alegría y felicidad porque vamos a reemplazar. Muy bien, gente, vamos a reemplazar. ¿Cuál es el voltaje aquí? 200. Ahí tenemos el voltaje todo en el sistema internacional elevado al cuadrado dividido entre la resistencia, que es 800. Ahí está. Y esto multiplicado por el tiempo que yo no sé. Perfecto. Ojo que esto, como está en el sistema internacional, está en joules. Muy bien, gente. Ahora, oye, si esta energía en joules es entregada por la resistencia, el agua la va a utilizar, la va a aprovechar. Por lo tanto, yo no puedo igualarlo directamente porque es la energía que se transforma en calor aprovechada por el agua. ¿Por qué no lo podemos igualar directamente, profe? Porque aquí están en calorías y aquí están en joules. Por eso vamos a usar esta transformación de joules para calorías. Bien, vamos a transformarlo. ¿Cuál vamos a transformar, profesor? Esta cantidad de calorías lo vamos a llevar a joules. A ver, vamos a llevarlo a joules. Para esto voy a bajar un poquito. Ahí está. A ver, gente, según la relación, oye, un joules es 0.24 calorías. Si te das cuenta, calorías arriba y abajo se van. Y nos quedaría esta cantidad de energía, ya se convierte en una energía, en joules. A ver, veamos cuánto sería esta cantidad de energía. 24 ABA arriba, 24 ABA. Aquí te queda el 0.01, que es el famoso 10 a la menos 2. Lo pones arriba, sería 10 al cuadrado. Con estos dos ceros sería 10 a la cuarta. Por lo tanto sería 5 por 10 a la cuarta joules. Ahí tenemos la cantidad de energía. Ahora sí la vamos a igualar. Esta energía que tenemos por el lado izquierdo viene de esta intensidad de corriente. Por lo tanto vamos a igualarlas. Vamos a hacerlo aquí abajito. Disculpa, gente. Ahí está. Lo hacemos aquí abajito. No lo voy a escribir de nuevo. Simplemente lo traemos. Ahí está. En el lado izquierdo tenemos la cantidad de calor y en el lado derecho tenemos este otro término que en realidad son iguales. Perfecto, bueno, ya está en joules, tanto a la derecha como a la izquierda. No nos preocupamos, el tiempo aquí nos va a dar en segundos. Por lo tanto, hacemos la operación. A ver, gente, rápidamente. Bueno, lo que está a la izquierda lo voy a bajar igual. Ahí está. Lo que está a la derecha vamos a separarlo. Si gustas, 200 elevado, o bueno, vamos a elevarlo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Aquí tengo dos ceros, que es el 100 elevado al cuadrado, es 10 a la cuarta.
y aquí dividido entre 800. Perfecto, veces el tiempo. Ahí está. Si te das cuenta, 10 a la cuarta, a la izquierda y a la derecha se van, cuarta 1, cuarta 2. Aquí tenemos 200 que está dividiendo, pasaría a multiplicar al 5, por lo tanto al final de tu vida el tiempo, ¿cuánto sería? 200 por 5. 2 por 5, 10 con 2 ceros. Por lo tanto sería 1000 segundos. Ahí está. Muy bien, gente. Entonces, después de 1000 segundos, el agua aumenta su temperatura en 24 grados Celsius. Ahí tenemos nuestro problemilla, calorimetría. Perfecto. Muy bien, gente. Estamos viendo aquí cosas nuevas. Para algunos, tal vez. El efecto ahí. El efecto Joules para el agua. Comentarios, gente. Continuamos entonces, continuamos. Problema 11. En el circuito mostrado determinar la lectura del voltímetro. ¿Dónde está el voltímetro? Aquí está. Observa ahí, el voltímetro va a medir el voltaje aquí entre esos dos puntos. Que por cierto, el problema ya te ayuda. Oye, si este es punto M, como no hay nada aquí, sería el mismo punto M. La misma cosa abajo. Aquí es el punto M o nodo N. Por aquí, como no hay nada, es el mismo nodo N. Por lo tanto, lo que yo quiero medir en realidad es la diferencia de potencial entre M y N. Eso es lo que queremos medir. El voltaje en realidad es el voltaje entre los puntos M y N. Esa es nuestra incógnita. Eso es lo que queremos medir. Perfecto, gente. Entonces, para medir esta diferencia de potencial entre M y N, basta calcular la intensidad de corriente. O sea, queremos saber cuál es la intensidad de corriente o que pasa por aquí o que pasa por aquí. Lo multiplicamos ahí por la resistencia. Podemos llamarlo UI1, UI2, supongamos. Lo multiplicamos por la resistencia y por la ley de Ohm ya tenemos el voltaje. ¿Correcto? Entonces, básicamente vamos a hacer eso. Pero podemos reducir este sistema, podemos reducir este circuito. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, 6 y 3 están en paralelo. Por lo tanto, ¿cuánto sería la resistencia equivalente aquí? Para dos resistencias que están en paralelo, pues recordamos que es el producto entre la suma de ellos, 6 más 3. Cuando dos resistencias están en paralelo, ¿quieres la resistencia equivalente? Sería el producto entre la suma, una formulita ahí práctica. 6 por 3, 18, y abajo el 9, 18 entre 9, 2. Por lo tanto, estos dos resistencias nos quedaría una única resistencia de 2 ohms. Ahora, ¿cómo nos quedaría el circuito? A ver, vamos a dibujarlo otra vez, nuestro circuito. A ver, ¿cómo nos quedaría nuestro circuito? A ver, esta parte de 12 voltios, 2 ohmios por arriba, queda igual, no lo tocamos. Y por aquí tenemos la resistencia equivalente entre 6 y 3. Vamos a completar aquí nuestro circuito. Ahí está. Y dibujamos esta resistencia que nos quedó de 2 ohmios. Perfecto. Hemos simplificado ahí nuestro circuito. Un detalle aquí, el punto M arriba y el punto N abajo no cambiaron, siguen siendo los mismos. Por lo tanto, hoy basta calcular aquí la intensidad de corriente que pasa por este circuito y ya podemos calcular la diferencia de potencial entre M y N. Recordamos por la ley de Ohm, el voltaje sería intensidad multiplicado por la resistencia. O sea, intensidad que pasa por esta resistencia de 2 ohmios. Ahora, ¿cómo calculamos esta intensidad? A ver, gente, de nuevo, si quieres, simplifica el circuito. Encontramos una resistencia equivalente entre estos dos que están en serie para calcular esa intensidad total. Y calculamos ahí cuánto sería esta intensidad a partir de esta fuente. De nuevo, por la ley de Ohm, sería la intensidad veces la resistencia equivalente. Correcto. ¿Cuál es el voltaje aquí? 12. La intensidad es lo que yo quiero calcular. Multiplicado por la resistencia equivalente. Como están en serie, simplemente sumamos. 2 más 2. Por lo tanto, al final de tu vida,
2 más 2 son 4, pasa a dividir al 12, serían 3 amperios. Bien, ahí tenemos la intensidad de corriente que pasa tanto por esta resistencia de 2 de arriba como por esta resistencia de 2 entre M y N. Como yo quiero el potencial entre M y N, simplemente vamos a reemplazar aquí la intensidad de corriente que lo acabamos de calcular. La intensidad es 3 multiplicado por la resistencia aquí, que es 2. Por lo tanto, el potencial entre M y N serían 6 volts. Ahí tenemos nuestra respuesta. 6 volts. Perfecto. Muy bien, gente. Otra manera de hacerlo es colocar aquí una intensidad grande. Al llegar al punto M, al nodo M, se va a dividir una I1, que va a pasar por 6, y otra intensidad I2, que va a pasar por 3. Como yo quiero el voltaje aquí entre M y N, basta calcular I2 o I1, como les comenté al inicio, y ya podemos calcular por la ley de Ohm el voltaje aquí. Pero bueno, eso es otra forma de resolver este problema. En fin, ahí tenemos nuestro problema resuelto. Continuamos entonces. Continuamos. Problema 8. Este problema es semejante al problema 6 que acabamos de hacer. Problema 8 nos dice lo siguiente. Se muestra una termoeléctrica de capacidad calorífica despreciable, como algunos, con 1 litro de agua. Observa ahí, 1 litro de agua a 28 grados. Si para hervir el agua es necesario 500 segundos, observa aquí te dan el tiempo de 500 segundos. En el problema 6 te pedía cuánto es el tiempo. Aquí te lo dan como dato. La pregunta es, determina la resistencia eléctrica que utiliza el circuito. Gente, el procedimiento es semejante a este problema, pero en vez de pedirte el tiempo, te piden la resistencia. Correcto, gente. Entonces vamos a resolverlo aquí semejante al problema anterior. Déjame exagerar. Bueno, no lo voy a exagerar. Aquí tenemos la figura, palito pequeño es negativo, palito grande, positivo, y por aquí se va a establecer una intensidad de corriente. Al pasar por esta resistencia va a liberar calor por efecto Joule. ¿Quién va a absorber ese calor por efecto Joule? Lo va a absorber el agua, aumentando la temperatura desde 28 hasta que comienza a hervir, que ya sabes que es 100 grados para el agua. Perfecto, gente. Entonces vamos por calorimetría. Analizamos entonces por calorimetría. Por calorimetría tenemos que el calor sensible para aumentar la temperatura sería Cmat. ¿Verdad? Correcto. Estamos hablando del agua, calor específico del agua, ya lo conocemos. La masa, ¿cuánto sería la masa? Si está hablando de 1 litro, numéricamente es 1 kilogramo. Por lo tanto, la masa sería 10 al cubo. 1 kilogramo, 10 al cubo gramos. Ahora veamos el incremento de temperatura. A ver, gente, inicialmente la temperatura era 28 grados. Para que hierva, la temperatura al final debe ser 100. ¿Cuánto fue el incremento de temperatura? A ver, ¿cuánto fue el incremento de temperatura? De 28 a 100, ¿cuánto incrementó? A ver, dímelo, termina en 2, claro. Termina en 2. ¿Cuál es el número que acompaña aquí? ¿Cuánto es, gente? De 28 a 100. ¿Cuánto falta? Gracias. 72 grados Celsius. Ahí tenemos el incremento de temperatura. Calor específico ya lo conocemos, por lo tanto vamos a usar la relación aquí del calor sensible. Esto va a ser igual. Calor específico es 1 caloría por grado Celsius, sabemos, multiplicado por la masa, que es 10 al cubo gramos. Ahí está, multiplicado por el incremento de temperatura, 72 grados Celsius. Gramo y grados Celsius se van y esto te va a quedar en calorías. Perfecto. Vamos a expresarlo bien bonito. Serían 72 kilocalorías, o si quieres dejarlo ahí, 10 al cubo. Calorías. Ahí tenemos el calor necesario para llevarlo de 28 a 100 grados, que es el punto de ebullición del agua.
Muy bien. Vamos a llevar esto a joules. Vamos a llevar esto a joules, tal como lo hicimos en el problema anterior. Un joules es 0.24 calorías. Calorías se van y esta cantidad de calor se convierte en una energía, en joules. Perfecto. Entonces vamos a dejarlo ahí expresado, 72 por 10 al cubo. Y esto dividido entre 0.24, si gustas lo podemos escribir en notación científica, 24 por 10 a la menos 2. Y en unidades en el Sistema Internacional para la Energía. Bueno, si quieres vamos a simplificar. ¿Cuánto sería 24ava de 72? A ver, gente, ayúdame. Sería 3, ¿verdad? 24ava de 72 sería 3, multiplicado por 10 a la cuánto. 10 al cubo entre 10 a la menos 2 sería 10 a la 5 joules. Perfecto. Ahí tenemos la cantidad de energía que necesita esta masa de agua para aumentar la temperatura de 28 a 100. ¿De dónde viene esa energía? Por efecto Joules, liberada por esta resistencia que está pasando esa intensidad. Entonces por aquí tenemos al efecto Joules para la resistencia. Bien, gente, la fórmula es la misma que hemos usado aquí, por lo tanto no lo voy a escribir de nuevo, simplemente lo vamos a llevar. Y los datos ahí son levemente diferentes. Ahí tenemos nuestra fórmula. La energía liberada por una resistencia a partir de estos datos que conocemos. ¿Qué conocemos? El voltaje y también conocemos la resistencia. La resistencia no lo conocemos, disculpa. Conocemos el tiempo, disculpa. Conocemos el tiempo para que hierva 500 segundos. Muy bien, queremos saber la resistencia. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo aquí. La energía, ya lo tenemos por aquí, 3 por 10 a la 5. Ahí está, va a ser igual al voltaje, que es 120 elevado al cuadrado, dividido entre la resistencia, que no sé, y multiplicado por el tiempo, que vale 500. Ahí está. Vamos a despejar la resistencia para calcularla. Lo que está arriba es igual. Ahí está. Lo que está a la izquierda pasaría a dividir. Serían 3 por 10 a la 5 que pasa a dividir. Y hacemos la operación rápidamente. A ver, sacarle tercia 1 y tercia de 120, o mejor, vamos a separarlo si gustas. Separamos, gente, para operarlo rápidamente. El 120 al cuadrado tú lo puedes separar en 120 por 120 por 500. Ahora sí, sacarle tercia 1, tercia de 120 es 40. A ver, los ceros. Tenemos 1, 2, 3, 4 ceros arriba y 4 ceros abajo. Te queda un 0 abajo. Tienes 4 por 5 por 12. 4 por 5 es 20. Con este 0 de abajo se va y te queda el 2. 2 por 12, 24. Por lo tanto, la resistencia sería 24 ohmios. Ahí está. 24 ohmios. Tenemos la resistencia. Entonces, muchos problemas semejantes, el análisis se hace de la misma forma. Por un lado tenemos la calorimetría, que nosotros ya lo hemos estudiado, y por el otro lado el efecto Joules. ¿De dónde viene esa cantidad de calor, esa energía calorífica del efecto Joules para las resistencias? Comentario, gente. ¿Todo bien? Muy bien, continuamos. Problema 2. A ver, agárrate. Problema 2. En el circuito mostrado en la figura, hallar la corriente en amperios. Queremos saber la corriente en amperios que pasa a través de la batería ubicada en la derecha. ¿Dónde está la derecha? Aquí está. Esta batería de la derecha. Queremos saber cuál es la cantidad de corriente en amperios que pasa por aquí. Muy bien, gente. Esa es nuestra incógnita, la cantidad de corriente. Vamos a colocar aquí nombre a los nudos. Aquí vamos a llamarle A y B. Claro, como aquí no hay nada, sigue siendo B. Como aquí no hay nada, sigue siendo A.
Observa que entre A y B existe una diferencia de potencial de 5 voltios. ¿Ok? Entre A y B tenemos 5 voltios. 5 voltios. Oye, pero esta resistencia de 5, que viene dada por este cuadradito, este rectangulito, perdón. Oye, también se encuentra entre A y B. Por lo tanto, se encuentra entre la misma diferencia de potencial de 5 voltios. Entonces, como yo quiero saber esta intensidad de corriente, ojo, voy a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que por aquí, por esta parte del circuito, está circulando una intensidad de corriente I. ¿Correcto? Sigue por aquí, I mayúscula. Al llegar al nodo B, esa intensidad de corriente se va a repartir. Una se va por arriba, otra viene por abajo, o como el nodo A es mayor o se está conectado al potencial mayor, entre A y B de esta resistencia de 5, la intensidad de corriente se va desde el punto A hasta el punto B. Vamos a llamarle esta intensidad de corriente I1. Al llegar al punto B, se va a repartir. Y por aquí, por el punto B, está saliendo la intensidad I2. Estoy colocando estas intensidades, en realidad, gente, son arbitrarias. ¿Correcto? Al hacer el análisis, si la intensidad de corriente te dio negativo, en realidad su sentido sería el contrario. Pero yo estoy colocando aquí porque yo sé que en el punto A el potencial es mayor. Por eso la intensidad de corriente convencional va de mayor potencial a menor potencial. Y esta intensidad de corriente que yo le he puesto por aquí en forma arbitraria, al llegar al nodo B se va a repartir. Vamos a usar la primera ley de Kirchhoff en el nodo B. Primera ley de Kirchhoff en el nodo B. La suma de intensidades de corrientes debe ser igual a 0. O en forma práctica, las corrientes que entran al nodo deben ser iguales a la suma de corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, al establecer en el nodo B esta primera ley, decimos, oye, I mayúscula e I1 entra. ¿Y quién sale? I2. Por lo tanto, la suma de corrientes que entran, I mayúscula más I1, debe ser igual a la suma de corrientes que salen. Muy bien, gente. Entonces, para calcular esta intensidad 2, que es la que va a pasar por la fuente, por aquí, la que me piden calcular, necesito hallar I mayúscula e I1. ¿Cómo vamos a calcular I mayúscula e I1? La sumamos y ya tenemos la intensidad total. Vamos a analizar entonces. Observa que el potencial entre A y B es 5 voltios. 5 voltios, ¿correcto? Oye, pero entre A y B tenemos esta resistencia en la cual está pasando esta intensidad de I1. Por la ley de Ohm, esta diferencia de potencial sería igual intensidad 1 por la resistencia aquí. Por lo tanto, de esta ecuación vamos a calcular I1. Tenemos 5 voltios a la izquierda, I1, no sé, multiplicado por la resistencia aquí, que es 5. Perfecto. Por lo tanto, al final de tu vida, I1 es 1 amperio. Ya hemos calculado I1. Hasta ahí no se acaba el problema. Falta calcular esta intensidad mayor. Ahora voy a colocar aquí un nombre aquí, X, y el punto Y. Vamos a usar la segunda ley de Kirchhoff para ver cómo que en la práctica funciona estas leyes. Segunda ley de Kirchhoff. ¿Cuál es la segunda ley? Sumatoria de voltajes para una malla. Entonces vamos a considerar aquí la malla A. Voy a comenzar en A. X, por aquí Y, B y termino en A. La malla A, X, Y, B y termino en A. Perfecto, gente. Para esta malla se va a cumplir que la suma de voltajes debe ser igual a 0. Esto viene como consecuencia de la conservación de la energía. Conservación de la energía ya lo vamos a ver en física parte 1, que en esta semana no, de aquí a 2 semanas vamos a ver eso. Perfecto, entonces en esta malla A, X, Y, B, según el sentido
en la cual la corriente está circulando, vamos a calcular cuánto sería la suma de voltajes y esto debe ser igual a cero. Por lo tanto, no te olvides que aquí la intensidad de corriente es I mayúscula para esta parte del circuito, I mayúscula según ese sentido. Y por aquí en el nodo entre A y B tenemos I1, que ya sabemos cuánto vale. En realidad el potencial aquí es 5 voltios, sabemos eso. Entonces vamos a sumar los potenciales. A ver, según el sentido de la corriente aquí dado, según el sentido de la corriente, cuando pasa por una resistencia tenemos siempre una caída de potencial. Por lo tanto vamos a colocar las polaridades de más a menos, caída de potencial. Por aquí menos a más, bueno, ya están los polos y pronto. Solo eso. Vamos a sumar los potenciales, o sea, suma de potenciales, o sea, el potencial entre A y X. Voy a sumar más el potencial entre X y Y. Seguimos, más el potencial. Bueno, aquí no hay nada, por lo tanto, la misma historia. B y Y es la misma historia. Más el potencial aquí, si hubiera algo, más el potencial entre A y B. Y esto debe ser igual a 0. A partir de esta ecuación, nosotros vamos a calcular cuánto es esta I mayúscula. A ver, sumamos los potenciales considerando ahí el sentido de la intensidad de corriente y las polaridades. Cuidado ahí, ¿correcto? Muy bien, gente, a ver. Yo voy desde A hasta X. Existe una caída de potencial. Por lo tanto, el potencial entre A y X, según el sentido de la corriente, sería menos el potencial aquí. Por la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm es intensidad por resistencia. El voltaje aquí sería la intensidad por su resistencia, que es 5. Intensidad por la resistencia I, que es 5. Seguimos según el sentido de la corriente. Observa ahí, de menos a más aumenta el potencial. ¿Cuánto aumentó? 5. Entonces le pones más 5. Seguimos según el sentido de la corriente. Oye, aquí entre A y B, en realidad, ¿qué cosa existe? Entre A y B, el potencial aquí es mayor y el potencial, perdón, aquí el borne o el polo es mayor, más, y por aquí abajo, positivo. Según el sentido de la corriente que yo le estoy dando antihorario, yo voy de menor a mayor potencial. O sea, aumento el potencial, según el sentido de la corriente. De menor a mayor potencial, yo aumento el potencial. Por lo tanto, le pongo más. ¿Cuánto es el potencial que aumenté aquí? Entre A y B tenemos 5 voltios. Y esto es igual a 0. Muy bien, gente. Aquí vamos a calcular cuánto sería la intensidad 2. Al ojo ya te puedes dar cuenta que la intensidad 2 sería... Perdón, la intensidad I mayúscula sería 2. Ya lo dije. Muy bien. 5 y 5, 10. Menos 5 y pasaría a sumar. 5 pasaría a dividir al 10. Tenemos 2 amperios. Oye, pero no me piden I mayúscula ni I minúscula, me piden I2. Por la primera ley, la ley de nodos. Entonces vamos a calcular cuánto sería aquí la intensidad I2. Simplemente hacemos la suma. I mayúscula es 2 más I minúscula o I1, 1. Por lo tanto, I2 sería 3 amperios. Ahí tenemos nuestra intensidad 2. Perfecto, de esta manera vemos en la práctica cómo es que aplicamos las leyes de Kirchhoff. Es para una malla y para un nodo, para el nodo B. Y aquí hemos visto para la malla A, X, Y, B, A. Que por cierto, aquí el nodo B y el nodo Y es el mismo. Por lo tanto, si yo considero el potencial o la diferencia de potencial aquí, es 0. Cuando aquí yo sumo más el potencial entre Y y B es 0. Por lo tanto, no lo puse aquí porque sé que el potencial ahí es 0. O sea, no hay nada, es el mismo potencial. Cada punto aquí tiene el mismo potencial. La diferencia es 0. Por eso es que no lo puse aquí. Muy bien, gente. Ahí tenemos nuestro problemilla. A ver, veamos si tenemos tiempo para más. Veamos si tenemos algunos minutos. ¿Comentarios, gente? Ok, seguimos. Problema 10 y último. Hallar la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 3 ohms. Aquí.
también el voltaje de la batería. Si la intensidad total que está entregando esto es 6 amperios. A ver, gente, queremos saber cuál es la intensidad de corriente que pasa por arriba. Vamos a llamarle esto I1. Vamos a llamarle así. Y por aquí, bueno, está pasando otra intensidad, I2. Y la intensidad total es 6 amperios. Sale por aquí 6 amperios. Del borne de menor potencial, aquí de mayor al menor potencial, 6 amperios. Y cuando llega a este nudo, obviamente, está entrando 6 amperios y se divide aquí. Una va a pasar por arriba, I1, y la otra por abajo, I2. Y es justamente lo que nos piden. Además, nos piden el potencial aquí en esta batería. Eso es nuestra incógnita también. Perfecto, gente. Vamos a analizar. A ver, en este nodo yo le voy a llamar X. Y bueno, este nodo Y. Cuando la intensidad de corriente llega al nodo X, estas 6 amperios, se va a repartir. Una pasa por arriba y la otra va a pasar por abajo. Por lo tanto, por la primera ley, en el nodo o nudo, en el nodo X, tenemos que la sumatoria de las intensidades debe ser igual a 0. La intensidad que entra va a ser igual a las que salen. ¿Quién está saliendo? I1 más I2. Ahí tenemos una ecuación. ¿Qué más? Oye, entre X y Y se encuentra esta resistencia de 3 y entre los mismos bornes se encuentra la resistencia de 6. Por lo tanto, como están en paralelo, ambas tienen la misma diferencia de potencial. O sea, el potencial ahí entre X y Y va a ser, por la ley de Ohm, de nuevo, la ley de Ohm, voltaje, intensidad por resistencia. Para 3 sería la intensidad I1 por 3. I1 por 3. Ahí está. Y para la resistencia de 6, el voltaje aquí sería I2 por 6. I2 multiplicado por 6. Sácale tercia 1, tercia 2. Por lo tanto, yo tengo aquí una relación entre las corrientes. Intensidad 1 es el doble de la intensidad 2. Por lo tanto, si una es el doble de la otra y ambas suman 6, al resolver este sistema de ecuaciones, yo lo voy a hacer directo, gente. Observa ahí si tiene sentido. Observa ahí. La intensidad I1, ¿cuánto sería? Es el doble. Y la suma sería 6. Por lo tanto, I1 sería 4 amperios y la otra sería 2. Observa, I1 es el doble, se cumple, y la suma es 6. Por lo tanto, ya tenemos I1 y, por cierto, hemos calculado I2. ¿Qué más nos piden calcular? Nos piden cuánto es la fuente aquí. ¿Cuánto es la fuente? La batería que está entregando esta intensidad de corriente. Muy bien, gente, para esto vamos a simplificar aquí el circuito. Ya estamos llegando al final. Resista. Vamos a simplificar el circuito. Vamos a simplificar aquí el circuito. Simplificar el circuito, reducirlo al máximo que podamos, pues. A ver, este pedazo lo dejo igual. Este pedazo de aquí de un ohm también lo vamos a dejar igual. Ahí está. Ahí lo juntamos. Oye, pero estas 2, 3 y 6 están en paralelo. Por lo tanto, vamos a calcular su resistencia equivalente. ¿Cuánto sería la resistencia equivalente de esas dos que están en paralelo? A ver, cuando dos están en paralelo, simplemente sería el producto de ellas sobre la suma. Producto 6 por 3, 18 entre la suma que es 9, por lo tanto le queda 2. Muy bien. Oye, tenemos la intensidad de corriente que está pasando por todo este circuito. 6 amperios. Queremos saber cuál es el voltaje. Por lo tanto, por la ley de Ohm, observa que todas estas tres resistencias están en serie. Por la ley de Ohm, vamos a plantear lo siguiente. El voltaje ahí que va a entregar sería la intensidad, vamos a colocarlo en mayúscula, multiplicado por su resistencia total, resistencia equivalente. El voltaje ahí de la fuente es la que me están pidiendo. La intensidad total aquí es 6 amperios multiplicado por la resistencia equivalente. Observa que, como todos están en serie, la resistencia equivalente sería la suma. 5 más 2 más exactamente. 5 más 2. Voy a expresarlo ahí para que cuando esté estudiando sepas de dónde narices salió el 8. Ahí está. Y bueno, como tú eres un fatal de multiplicaciones, 6 por 8.
Ahí tenemos nuestra batería, voltaje, 48 voltios. Muy bien, gente. Muy bien. Ahí tenemos nuestra respuesta, 4 y 48. Un comentario más, gente, antes ya de terminar. Un comentario más. Observa este pedazo aquí del circuito. Observa ahí. Este pedazo de este circuito. Solo ese pedazo. Observa ahí. Te das cuenta que 6 es el doble de 3. Y por la ley de Ohm, voltaje es intensidad por resistencia. ¿Correcto? Además, oye, a mayor resistencia, menor es la corriente. ¿Correcto? Grábate eso. A mayor resistencia, menor es la corriente. ¿De dónde sale eso, profesor? Claro, de aquí. Oye, si la resistencia pasa a dividir, tienes voltaje sobre la resistencia. Es inversamente proporcional. Aumenta la resistencia, la corriente va a ser menor. Ahora, observa aquí. Podemos decirlo de la siguiente forma. A mayor resistencia, menor corriente. Oye, 6 es mayor que 3 por 2 veces. Por lo tanto, por 6 va a pasar una intensidad de corriente menor que la de 3. Claro, porque su resistencia es mayor. Por lo tanto, la intensidad aquí va a ser menor. ¿Cuántas veces menor? Como la relación es una el doble de la otra, la relación entre las intensidades de corriente también va a ser la misma. Por lo tanto, si aquí yo le pongo X, supongamos, aquí ¿cuánto sería? El doble, 2X. Porque la relación de resistencias, una es el doble de la otra, y la intensidad de corriente, una va a ser menor en la mitad que la otra, debido a esta relación de resistencia. Por lo tanto, se puede analizar o se puede pensar también de esta forma. Si no lo sabes así, lo sacamos de aquí. Observa aquí. ¿Cuánto es menor una de la otra? A partir de esta relación ya hemos calculado cuánto es menor una de la otra. En la mente lo puede hacer directamente. Oye, una es el doble de la otra, por lo tanto la resistencia va a ser la mitad de la otra. Mayor resistencia, menor intensidad. Oye, aquí es 3, por lo tanto va a ser 2 veces. Le pongo 2X o 2Y. Aquí es mayor, por lo tanto va a ser la mitad, X. Y ya está. Ya está el análisis. Yo podría haber hecho esto directamente. O sea, 6, por abajo va a pasar 2X, por arriba 2X, por abajo X. La suma es 3X igual a 6. X vale 2. Por lo tanto, por 2, aquí se convierte en 4 y X vale 2 y ya está. Se puede hacer el análisis directamente. Muy bien, gente, vamos a quedarnos por aquí.